Benedicite, muy buenos días. Continuamos el comentario del prólogo de la regla de San Benito. Ayer, de alguna manera, la regla nos invitaba a escuchar, estar atentos a la palabra, escucha hijo, ¿verdad? Y como un segundo paso, la obediencia, escucha y obediencia. ¿Para qué? Para retornar, para volver, ¿verdad? De alguna manera nos sitúa en el drama del paraíso, la caída de Adán, pero también nos sitúa en la parábola del Padre Bueno, de Lucas 15, ¿verdad? El retorno del Hijo. El retorno que tiene como consecuencia el hombre nuevo, el cambio de vestiduras, el calzado en los pies, el anillo en el dedo, la fiesta, la entrada en la casa del Padre. En esa misma línea sigue hoy el prólogo y dice así: A ti pues se dirigen estas mis palabras, quien quiera que seas, si es que te has decidido a renunciar a tus propias voluntades y esgrimes las potentísimas y gloriosas armas de la obediencia para servir al verdadero Rey, Cristo el Señor. Hoy nos plantea el tema de la milicia cristiana, es decir, si uno ha decidido, ha tomado la decisión de retornar, de escuchar, entonces se enrola en la milicia, en el ejército cristiano. Es un concepto muy antiguo, ya los primeros mártires de la Iglesia lo tenían muy claro, esto de ser soldados de Cristo. Los monjes, por supuesto, siglo IV, siglo V. Lo curioso es que es una invitación abierta, universal. A ti, pues, quien quiera que seas. Es una invitación para todos, pero también es personal. A ti, quien quiera que seas, universal, ¿verdad? Y implica un discernimiento y una decisión. Como digo yo siempre, elegir es renunciar. Dice, si es que te has decidido a renunciar a tus propias voluntades. ¿Por qué? Porque si renuncias a tus voluntades, asumes, adoptas la voluntad de Cristo, la ética del Evangelio, el mensaje de la buena noticia. Y esgrimes las potentísimas y gloriosas armas de la obediencia. Es decir, volvemos al tema de ayer, la obediencia es un tema muy importante en toda la tradición monástica y también en la tradición bíblica, ¿verdad? El pecado original se asocia a una desobediencia. La redención se asocia a la obediencia de Cristo hasta la muerte. Entonces, San Benito nos sitúa en ese escenario, ¿verdad?, de una obediencia laboriosa, una obediencia trabajosa, una obediencia que se va trabajando, se va cultivando, es como la tierra, ¿verdad?, que se va preparando. Y esta milicia Christi, esta milicia de Cristo, este seguimiento de Cristo, es a través del servicio, ¿verdad? Dice Benito, para servir al verdadero Rey, o sea,
en este trabajo de la obediencia y del servicio, uno se orienta a Cristo como el Maestro y el Señor. Esto implica necesariamente un proceso de búsqueda interior, un proceso esperanzador, sabiendo que todo el camino que se emprende no está orientado a un esfuerzo masoquista, a una concepción sacrificada de la vida, sino que está más bien orientado a ese proceso de liberación, es decir, depositar en el Señor la esperanza, y Él va guiando el proceso, Él va acompañando el camino, y por eso es necesario el discernimiento, escucha y obediencia, ¿verdad? Ese vínculo con la palabra que, como decimos muchas veces, ese diálogo se produce en la oración, en la lección divina, en el vínculo con el Padre Espiritual. Cuando uno ingresa a la vida militar, es Tobías que está peleando por el sillón, parece. Cuando uno ingresa a la vida militar, en Uruguay no tenemos servicio militar, en otros países los hay, obligatorio o libre. Implica un cambio profundo en la manera de vivir, ¿verdad? Implica que a uno le cortan el pelo, le ponen un uniforme, le hacen desarrollar tareas orientadas justamente a controlar las voluntades, las propias voluntades, ¿verdad? Orientada a la obediencia. La obediencia militar es una obediencia ciega. Al punto de que cuando a uno le dan la orden de matar, tiene que matar. Cuando se va a la guerra se va a combatir. No hay opciones, ¿verdad? Bueno, en esa misma línea sería este camino que se emprende, ¿verdad? Este camino que de alguna manera está marcado por la experiencia monástica, es un camino donde hay una transformación exterior, pero fundamentalmente interior. Hay un cambio en la apariencia, un cambio en la vivencia, un cambio en las costumbres, un cambio en las prácticas. Por eso la ascesis monástica es parte de justamente esas tareas, ¿verdad? Esas 5 o 6 prácticas de ascesis monástica que siempre repito, ¿verdad? La oración, la vigilia, el ayuno, la limosna, el trabajo, la lección, son las prácticas que uno asume, ¿verdad? El cambio de actitudes. Y también, por supuesto, esa obediencia ciega al Evangelio, es decir, esa obediencia en fidelidad, exige fidelidad, exige fe y confianza. Yo no puedo obedecer a quien no confío. Yo no puedo obedecer a quien no le creo. Entonces requiere la fe, la confianza, la esperanza. Temas para ir masticando, rumiando a lo largo de la jornada. Tengan buenos días.